En este video veremos cómo descargar e instalar el motor de base de datos MySQL junto con alguna configuración inicial para poder montar nuestro propio servidor local usando Windows, además del uso de un programa como el Workbench que nos va a servir para poder interactuar con nuestras bases de datos sin necesariamente siempre estar tipeando comandos de consola y entonces hacerlo más ameno a través de una interfaz gráfica. Por lo tanto, vayamos a ver cómo se hace. Vamos a venir aquí al cuadro de búsqueda de Google y colocar MySQL de esta manera. Y a continuación nos va a mostrar seguramente mysql.com, que es la página principal. Entramos. A continuación vamos a tocar aquí donde dice Downloads, descargas. Y ubicar específicamente la opción que está aquí, que es MySQL Community Downloads. Vamos a hacerle un clic entonces para que nos lleve hacia esa página. Y a continuación, si bien nosotros podemos descargar cada cosa de forma individual, como estamos viendo aquí, lo que nos interesa particularmente es usar el instalador para Windows para que nosotros desde el propio instalador podamos elegir qué cosas queremos instalar. Por lo tanto, vamos a hacer clic en esta opción marcada en azul. Y aquí nos va a llevar a dos versiones del instalador. Que diga 32 bits es simplemente la versión del instalador, no tiene nada que ver con el servidor todavía ni nada, por si alguno usa Windows de 64 bits, no es todavía lo que vamos a instalar. Entonces vamos a colocar esta opción que es la de descargar el instalador de 2.4 megas porque el otro trae todo integrado básicamente y no queremos seguramente instalar todo. Así que vamos a descargarnos la versión más pequeña haciendo clic aquí en Download. Si ustedes ya tienen cuenta en Oracle por haber bajado, por ejemplo, el JDK de Java, podrían loguearse, aunque no es obligatorio. Si ponemos aquí en no gracias, empezar mi descarga, hacemos clic y esto ya comienza a bajar el instalador que, insistimos, pesa solamente 2.4 megas y no debería tardar demasiado. Enseguida vamos a abrirlo y empezar con la instalación. Estamos ya con el instalador abierto y esto nos pide elegir entre los posibles perfiles a la hora de usar MySQL, si es como desarrollador, solo servidor, solo cliente, la versión completa que instala todo, o si lo queremos personalizar a nuestro gusto. Vamos a elegir esta última opción para que tengamos todo el control de lo que vayamos a instalar. Vamos a apretar aquí en siguiente y vamos a revisar con más énfasis cuáles son las cosas que podemos instalar. En primer lugar, para nosotros poder practicar con MySQL y tirar comandos de SQL y practicar consultas, necesitamos como mínimo montar un servidor local. Por ende, vamos a instalar el MySQL Server. Ahí estamos desplegando. Hay todas estas versiones. Por supuesto, vamos a tratar de elegir la última. En este caso, mientras estás viendo el video, es la 8027. Esto puede llegar a variar con el tiempo, pero lo importante es siempre tratar de instalar la última. Vamos a hacer aquí entonces un clic en la 8027 de 64 bits. Tocar aquí en la flecha verde para que esto lo pase a la lista de productos a ser instalado. Ya podemos tocar al menos para que colapse esto. A continuación, Applications. Vamos a elegir el MySQL Workbench, que es el programa que dijimos que nos va a permitir después editar, ver las bases de datos y tirar comandos de consola con una vista gráfica en lugar de hacerlo justamente en la consola. Quise decir comandos de SQL, ¿no? Entonces vamos a desplegar, pero atención con esto porque la versión 8027 de Workbench está teniendo algún bug que muestra un mensaje de error bastante molesto. Entonces voy a ofrecerte instalar la 8022 que la he testeado y he probado que funciona perfectamente como antes, y en todo caso versiones posteriores quizá arreglen este error que estabas viendo ahí en pantalla recién. Por lo tanto vamos a elegir la 8022, también la agregamos para instalar. Y a continuación lo que sigue es opcional, si queremos el propio shell, la propia consola de MySQL, si queremos un router, si queremos una integración con Visual Studio, si queremos los conectores para los determinados lenguajes, si queremos por ejemplo hacer software que conecte con base de datos programado en Python, programado en C#.net, programado en Java por ejemplo. Ahí tenemos los diferentes conectores para los diferentes lenguajes. Esto es opcional, lo mismo que la documentación, por ejemplo, donde uno puede descargarse la documentación completa de MySQL junto a bases de datos de ejemplo. Esto sí lo voy a necesitar ahora para hacer una simple demostración de que todo va a funcionar, así que voy a elegir aquí la parte de ejemplos y seleccionar la última versión, que es la 8027 también. Lo voy a pasar para este lado y a continuación apretamos siguiente para continuar. A continuación entonces vamos a apretar siguiente y ya estamos listos para descargar los paquetes necesarios. Ahí nos dice el status, apretamos en ejecutar y esto comienza la descarga, que según el componente puede tardar un poco más, un poco menos. Si llega a dar algún tipo de error, aquí en la parte de notas nos va a decir que lo intentemos de vuelta, pero en mi caso parece que tengo suerte y va a descargar a los tres sin problemas. Ahí está terminando el server. Muy bien.
Listo, una vez todos descargados, apretamos en siguiente y ahora será momento de la instalación de cada uno de estos componentes que también vamos a ejecutar. Bien, ahí ya están los tres componentes instalados, apretamos en siguiente y a continuación tenemos que empezar a configurar algunas cosas. Vayamos a ver. Procedemos a ver qué hay que configurar, ponemos siguiente y a continuación nos pregunta qué tipo de computadora será esta, si de desarrollo, si va a ser montada como un servidor dedicado para la base de datos, etc. Vamos a dejarla como está por defecto, como máquina de desarrollo. El protocolo TCP/IP y el puerto puede quedar también por defecto. Y aquí no tenemos mucho más que tocar, apretamos en siguiente. A continuación nos pregunta sobre el método de autenticación, lo dejamos por defecto recomendado, que es usando encriptación fuerte. Apretamos siguiente y a continuación nos va a pedir, porque siempre tiene que haber un usuario, un superusuario, digamos, con todos los permisos y tiene que tener clave. Aquí coloquen la clave que quieran. Yo le estoy poniendo root al igual que antes. O sea que es una clave ahí, digamos, poco fuerte, pero no importa, necesaria. Esto recuérdenlo porque después es complicado quizá volver a recordar cuál era la clave o pisarla por otra. Así que recuerden bien cuál van a colocar aquí como contraseña 2 veces. Y a continuación, si quisieran ya de movida tener más usuarios con distintos roles, también se pueden agregar desde esta parte. Pero por ahora nos quedamos solo con el superusuario, el mínimo e indispensable. Apretamos en siguiente. A continuación, ¿qué nombre le vamos a dar en Windows al servicio de MySQL? Como es la versión 8, le pone ahí 880 en realidad, pero es el 8.0. Vamos a dejarlo por defecto, pero esto queda a criterio de ustedes. Si desean que cada vez que inician Windows, es decir, prenden la computadora, se inicialice el servidor de MySQL o no. Quizás su computadora no sea siempre para desarrollar en MySQL y no quieran tener este servicio corriendo en segundo plano siempre. Así que en mi caso yo recomiendo que lo destilden y después en todo caso les muestro cómo hacer para poder inicializarlo a mano. Bueno, lo demás se puede dejar como está, apretamos en siguiente y a continuación ya vamos a ejecutar esta parte para que haga los ajustes necesarios. No debería tardar demasiado. Quizá esta es la parte que más lleve, ahí lo dice, pero ya está aprendiendo el servidor, parece que fue todo satisfactorio. Apretamos en Finish y a continuación seguimos con siguiente. Aquí vamos a tratar de hacer una conexión por primera vez con el servidor, vamos a chequear si funciona. Colocamos aquí la password que habíamos puesto antes para el superusuario, que es como username tiene root. Presionamos aquí en check y la conexión fue satisfactoria, quiere decir que no estamos teniendo problemas. Apretamos en siguiente. Ejecutamos algunas cosas más por último. Y apretamos Finish. Esto entonces nos dice que la configuración ha terminado. Apretamos en siguiente. Y lo último que hacemos es, si deseamos, inicializar el Workbench. Después de que termine que apriete el botón Finish, perdón, o no, vamos a dejarlo tildado. Así nos abre el Workbench y ya empezamos a interactuar un poquito con las bases de datos y ver que todo funciona como esperábamos. Una vez que apretamos el Finish en el instalador, si dejamos tirado el checkbox por defecto, nos abre este programa MySQL Workbench, o si no, se puede ir a buscar al menú inicio que seguramente ya está instalado y ejecutarlo manualmente. En este caso, lo que observamos es un programa que nos va a amenizar el hecho de justamente interactuar con la base de datos, porque en lugar de tipear comandos de consola todo el tiempo y ver los resultados en la propia consola, vamos a poder usar este programa con interfaz gráfica. Entonces, aquí ya tenemos como básico una conexión planteada con el superusuario root y en la dirección localhost en el puerto 3306 por defecto, es decir, estamos haciendo una conexión con nosotros mismos porque nuestra máquina oficia tanto de servidor como de cliente a la vez. Vamos a hacerle un clic a esto y nos va a pedir seguramente el password, que tendremos que colocar el mismo que pusimos en la instalación para el superusuario root. Podemos guardar ese password en el baúl para que nunca más nos lo pida, pero a mí me gusta por cuestiones de seguridad dejar que me lo pida siempre. Vamos a apretar en el OK y a continuación, como recién hemos instalado el MySQL, todo debería funcionar de primera. De hecho, aquí en la parte de administración que sale por defecto vemos algunas opciones y en la parte aquí de esquemas vamos a tocar acá en esta tabulación, digamos en esta parte de esquemas y ver que tenemos diferentes bases de datos que se instalaron junto con los ejemplos que justamente dijimos que había que instalar para que salgan algunas bases de datos de ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, la base de datos World, que tiene, digamos, información sobre países, bastante desactualizada, pero está esa información. Aquí la tabla Country, por ejemplo, con este botón nos permite hacer un select asterisco de una forma automática y ver entonces todos los registros de países que tenemos en esa tabla. Si nada de esto lo estamos pudiendo ver, es porque seguramente está el servicio de MySQL apagado. Esto es porque a veces reiniciamos la máquina, la apagamos y bueno, por default habíamos destildado la opción de que el servicio de MySQL
esté activo ni bien inicia Windows, así que vamos a ver qué pasa si tuviéramos el servicio apagado, cómo ponerlo en marcha y volver a tener esto funcional. Estoy con el Workbench otra vez desde cero y cuando ahora intento hacer una conexión, a diferencia de antes, me va a llevar a un estado donde me dice que no hay ninguna conexión establecida, me abre esta pestaña donde me dice que el servidor se encuentra detenido. ¿Qué ha pasado? Básicamente, que no está el servicio de MySQL encendido, no está en ejecución porque estoy simulando, lo acabo de apagar manualmente, pero esto ocurriría también si reinician la computadora o apagan y prenden otro día, justamente por no haber dejado tildada la opción de que se inicie el servicio una vez que inicia Windows para ahorrar recursos y velocidad al inicio. Pero es muy simple de prender. Vamos aquí a servicios, en el buscador de Windows, entramos a la única app posible. Ahí está, servicios. Vamos a buscar en orden alfabético dónde está el servicio de MySQL 8.0, que aquí está. Lo vemos. Y me doy cuenta que como no dice en ejecución, está vacía esta columna. Vamos entonces a iniciarlo directamente aquí. Si quieren ver las propiedades o tocar algo más, aquí tienen todo. Pero en general, ven, el tipo de inicio está manual, no está automático. Si quieren pueden cambiar eso y hacer que cada vez que prenda Windows lo cargue automáticamente. Yo lo voy a seguir dejando manual para tener más control. Y cada vez que lo quiera usar, lo voy a iniciar y detener cuando sea necesario. Apretamos aquí en iniciar. Esto abre una ventanita que nos dice que lo intenta iniciar, no debería tener problemas. A continuación podemos volver al Workbench y sin la necesidad de cerrarlo, podríamos cerrar esta pestaña que dice acá, Local Instance, y volver a tocar, que nos lleva a esta página principal, volver a tocar aquí. Y ahora sí nos pide la clave, antes no la pedía porque estaba el servicio inactivo. Tocamos en OK y deberíamos volver a tener todo como estaba antes. Aquí vemos los esquemas en esta pestaña. Ojo que hay dos, administración y esquemas. Y ahí tenemos para tirar, por ejemplo, un select asterisco para la tabla de ciudades, por ejemplo, esta vez. Y ahí vemos información sobre algunas ciudades. Así entonces es como deberíamos poner en marcha el servicio de MySQL si deseamos trabajar en Windows. Si este video te resultó útil, entonces dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita.